tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Angélica Favila y les doy nuevamente la bienvenida al programa Nuestra Memoria Histórica. Este es un programa que se transmite en vivo bajo la coproducción de TV UJAT y el Archivo Histórico de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cuyo objetivo es acercarnos a la historia de Tabasco, a los procesos históricos que la determinan y en los que se expresa de alguna manera nuestra cultura e identidad comunitaria, con el fin de contribuir justamente a la formación de conciencia histórica de los universitarios y en general de todos los ciudadanos tabasqueños. Les recuerdo que pueden seguirnos a través del canal 35.1 de TV UJAT, una transmisión, como les decía, en vivo, también a través del canal 35 del sistema de cable local y en Facebook Live UJAT. Nuestro número en el estudio a su disposición es el 99 33 58 15 96. Y bueno, el día de hoy nuestra memoria histórica está dedicada a abordar un tema por demás interesante que tiene que ver justamente con este mes de marzo, en donde se conmemora el Día de la Mujer. El tema es la mujer en la educación y en la cultura de Tabasco. Y en especial intentaremos reflexionar sobre cómo las mujeres se incorporaron al sistema educativo local y qué mujeres son o pueden ser consideradas como un referente en nuestro desarrollo cultural. También haremos referencia a ese tema para señalar o para destacar el papel del Instituto Juárez y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como instituciones coyunturales para las que las mujeres pudieran desarrollar y sigan desarrollando sus capacidades intelectuales y culturales. Para abordar el tema hemos invitado, y están aquí conmigo en la mesa, me siento muy halagada de tenerlas aquí, a dos historiadoras vinculadas justamente con nuestra universidad, pero además interesadas y comprometidas con los estudios históricos de género. A una de ellas, ustedes la conocen, ya es una invitada recurrente en este espacio. Se trata de la licenciada Laura Viridiana Díaz Rodríguez, compañera universitaria que labora en el Archivo Histórico de la UJAT y que ha dedicado gran parte de su trayectoria académica a investigar sobre los diversos tópicos sobre la educación de las mujeres en Tabasco, y a quien le doy una cordial bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctoras. Buenas tardes a la compañera Selene y buenas tardes también a todo el público que nos escucha y nos ve a través de las plataformas oficiales de la UJAT. Y bueno, también nos acompaña en la mesa la licenciada Selene Guadalupe Izquierdo Acosta, quien con apoyo de los integrantes del Archivo Municipal del municipio de Centro es responsable de la exposición Mujeres en la Historia. Esta exposición actualmente se presenta al público en el Centro Cultural Villahermosa. Bienvenida, Selene, muchas gracias por estar con nosotros. Un honor estar aquí. Un saludo a la licenciada Laura, a usted, pues por permitirnos elaborar más espacios y desarrollar más espacios en los que la mujer sea visibilizada. Claro, y se le reconozca, ¿verdad?, toda la relevancia que tiene, no solo como figuras, sino como protagonistas de muchas de las acciones. Bien, pues compañeras universitarias, vamos a iniciar esta charla y bueno, una pregunta, digamos, obligada es, desde su perspectiva, ¿por qué es importante rescatar, reconocer, reivindicar la historia de las mujeres en Tabasco, bueno, y en todos los escenarios? No sé si nos gusta compartir. Bueno, es importante, y creo que aquí la palabra clave es reivindicar. El conocer las historias de estas mujeres, sus aportes, sus obras, a nosotras nos permite hablar de una historia más completa, nos permite hablar
de una historia en la que se incluyan a las mujeres como ejes principales y participativos en los procesos históricos. También sabemos que durante mucho tiempo las figuras masculinas han protagonizado la historia y el eje de la historia pues giraba en torno a ellos. Y justamente la figura de las mujeres pasaba desapercibida o quedaba invisibilizada al lado de estas figuras justamente masculinas. Y para nosotros, o al menos así lo considero, es responsabilidad de nosotros los historiadores darle la visibilidad a las personas que también participaron en diversos procesos históricos como lo son las mujeres. Hablar de las mujeres nos permite acceder no solamente a una historia más completa, sino también a una sociedad más justa y equitativa, reconociendo el papel que estas mujeres jugaron en estos procesos y también recuperando la memoria histórica completa y dándoles pues el honor que al final se merecen también como personajes activos en la sociedad. Sí, yo agregaría esa pregunta que es muy pertinente desde lo que usted señaló, que es rescatar, reconocer para llegar a la reivindicación. Es decir, primero debemos entender o preguntarnos, bueno, ¿dónde están sus historias, sus testimonios? Y también estar consciente de que esa ausencia tiene una razón de ser, incluso una razón de Estado, una razón política, intelectual y social. El que no forman parte de esta configuración narrativa histórica así general, nos habla de cómo los problemas que tienen que ver con el ámbito privado, es decir, la familia, el hogar, incluso temas religiosos, el matrimonio, todo aquello que pareciera ser ámbito de lo privado, de lo oculto, vemos que ahí es donde vamos a encontrar a las mujeres. Entonces es muy importante que parte de esos procesos genéricos de la historia de México y precisamente de Tabasco, en esos otros procesos que tienen que ver a veces con la vida cotidiana, con aspectos educativos, con otros círculos sociales, ahí están ellas. Entonces, cuando uno, por ejemplo, se me viene a la mente hablando de historia y de archivos, cuando uno revisa la información, los documentos, todo ese tipo de información, debe preguntarse dónde están ellas, cómo las podemos hallar. Y en esa primera etapa del rescate es empezar a ubicar sus nombres, sus rostros, quiénes son, qué hicieron y entender por qué entonces no están en esos otros ámbitos que sí están los varones. Sí, y explicar por qué están esas ausencias. Después está el proceso de reconocer. Bueno, ya identificamos quiénes son, ya pasamos del dato cuantitativo, qué hicieron y cómo integrar esas historias de vida, eso que parece individual, a este gran contexto social general. Y propiamente de allí, entonces, reivindicar sus hechos, porque al final de cuentas lo que hicieron esa otra mitad de la población pues tiene que ver con la vida misma, con el contexto histórico, con la sociedad, no solo del presente, sino en generaciones anteriores. Entonces creo que eso forma parte de la importancia de recordar y reivindicar esa historia, porque al final es también la historia de nuestros antepasados y de cómo vamos configurando nuestro presente inmediato y también nuestro futuro. Y como ella señaló algo muy importante, también tiene que ver con los tipos de violencias, con esos otros factores de cómo se van dando tanto en los hombres como en las mujeres. Y por eso es sumamente importante conocer la historia de las mujeres y de todo su proceso en general. Claro, una expresión que me agradó mucho es un acto de justicia, ¿verdad? Y este proceso que describes tan puntualmente, que es casi toda una metodología, ¿no? Primero hay que identificarlas, ubicarlas, reconocer y después reivindicarlas. Esto me parece muy importante porque no es que la mujer no aparece en la historia, no porque no estuvo ahí, sino porque no la han narrado ahí. Y porque eso, bueno, apuntando algo más, es ver a partir de sus propios contextos, que no fueron los mismos, sus propios procesos, que no son los mismos en los que muchas veces están sus congéneres varones. Sobre todo si vimos estos libros, grandes libros de historia,
al menos de Tabasco, que habla de temas políticos, obviamente no vamos a ver a una mujer como gobernadora, como presidenta municipal, porque ellas no ni siquiera tenían esos mismos derechos políticos que los hombres. Entonces Claro. si uno quiere revisar la historia de las mujeres o empezar a interesarse e investigar, debes tener muy en cuenta eso, a partir de sus contextos, no intentar hallarlo en otros espacios, porque pues eso también tendría que ver cómo se dieron esos procesos de desigualdad y por qué no están allí. Claro. A propósito, justamente uno de los ámbitos en donde probablemente las mujeres empiezan a hacer presencia y a inscribir o poder registrar su relevancia en la historia es justamente en la educación. Y yo quiero preguntarte, licenciada, en la historia de Tabasco, ¿cómo se incorporaron la historia en la historia de la educación y cómo se ha dado esta evolución a partir de estos hechos? Bueno, algo muy importante es, cuando hablamos de la historia de la educación de las mujeres, también se da en una dinámica distinta, claro, a los varones, a los hombres. Sí, claro, claro. Tiene que ver, al menos desde el corte temporal, que es siglo XIX hacia nuestro presente, vamos a ver que las mujeres, las que logran estudiar, hacer estudios superiores, lo que hoy entenderíamos como la universidad, un estudio técnico, se da sobre todo en temas que tienen que ver con la educación para cuidar a otro o para educar a otro. ¿Qué ámbitos son? Educación, la docencia, primaria, elemental, superior, cuidado del otro también, lo que sería enfermería. Muy pocas van a tener la oportunidad de estudiar medicina, ni mucho menos una ingeniería. Hay casos de mujeres que sí lo van a hacer en los 50 del siglo XIX, pero en Tabasco eso no sucede así. ¿Cómo se van incorporando? Ya existían algunas como escuelas de música, sobre todo las que tenían los recursos económicos, se instruían con profesores particulares. Y había estas escuelas de instrucción primaria elemental, es decir, el Estado sí se estaba interesando en educarlas, pero hasta lo que hoy entenderíamos como parte de la primaria, nada más. Pero un estudio superior, eso tiene mucho que ver la fundación del Instituto Juárez. Eso es sin duda un antes y después dentro de la dinámica de la educación de las mujeres en Tabasco. ¿Por qué? Justamente cuando se funda el instituto ya existieron algunas mujeres que solicitaron ingresar, pero pues es que se fundó para hacer una educación para varones. A finales del siglo XIX, ya propiamente en el Porfiriato, se permite que las mujeres, siempre y cuando demuestren que tienen los conocimientos, puedan solicitar a la dirección del Instituto Juárez que se les realice un examen de grado. Y ahí es donde varias mujeres que se habían instruido en particulares hacen la solicitud y logran demostrar con un examen con varios sinodales que tienen los conocimientos para ser profesoras de instrucción primaria, elemental o instrucción superior. Y propiamente en 1904, con la fundación de la Escuela de Educación Superior, Primaria y Superior, eso ya les da la apertura total para que las mujeres puedan tener la posibilidad de estudiar, tener un estudio superior y ejercer esa profesión que es la docencia, hasta 1904, que es una escuela anexa al Instituto Juárez. ¿Qué quiere decir? Que bueno, tiene su propio reglamento, se administran, pero el que los dirige, la matriz, es el Instituto Juárez. Sí, suena repetitivo, pero es que es muy importante entender que esta institución tuvo la administración de la educación superior, era la única que ofrecía ese proyecto educativo, y ahí es donde van a estar algunas mujeres, primero haciendo su examen de grado y después estudiando dentro de las aulas junto con la mayoría de los grandes intelectuales del siglo XIX y lo que va a ser el siglo XX en la Revolución Mexicana.
Sin embargo, bueno, haces muy clara esta diferencia. Administraba la educación, sin embargo, había una institución separada del instituto que era propiamente donde se formaban. Aunque los hombres también podían estudiar lo que sería la docencia, los contenidos pedagógicos didácticos no eran los mismos. A los varones no se les daba, por ejemplo, el cuidado del hogar. Hay algunos libros que se escuchan como El ángel del hogar. Las mujeres sí los estudiaban. Claro. Desde ahí ya se ve que hay esa intencionalidad. Y una diferencia en la formación. Sí, y que tiene que ver una diferenciación también en la sociedad, en cómo se van a desenvolver las maestras. Bien, pues el día de hoy estamos en nuestra memoria histórica recuperando este papel importante de la historia de las mujeres o de las mujeres en la historia. Vamos a hacer un corte y regresamos en un momento. Bien, regresamos a nuestra memoria histórica, hoy platicando con dos historiadoras, la licenciada Selene Izquierdo y Laura Viridiana Díaz, con motivo de analizar el papel de las mujeres en la historia. Y bueno, en ese sentido, el Archivo Municipal del Centro ha montado una exposición justamente que lleva ese título, Mujeres en la Historia. Y justamente la licenciada Selene Izquierdo es, digamos, la responsable de esta exposición que se exhibe en el Centro Cultural Villahermosa. Platícanos, licenciada, ¿cuál es el objetivo de dicha exposición y cuál es su contenido como para que quienes nos escuchan, quienes nos ven, despierten este interés y lleguen a conocer un poquito más de esta exposición? Bueno, pues justamente esta, como ya lo había mencionado, esta exposición se realiza por parte del Ayuntamiento del municipio de Centro, a través de la Dirección de Educación, Cultura y Desarrollo y Recreación, el Archivo General Municipal y la Dirección de Atención a las Mujeres. Entonces, este trabajo en conjunto de estas tres entidades pues es el resultado, ¿no? La exposición que se da justamente en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y hay dos exposiciones actualmente en el Centro Cultural Villahermosa, esta que es titulada Centro Mujeres en la Historia y otra exposición de arte, las dos en 26 Mujeres 26, que promueve justamente pues, este mencionado ayuntamiento. La segunda exposición es 26 Mujeres 26, sí, es de arte. Es de arte. Sí, entonces, pues justamente el objetivo principal de estas dos exposiciones es, justamente ya lo mencionábamos, reivindicar la figura de mujeres que desde distintos ámbitos han participado en la vida pública, ¿no? En la cuestión de mujeres en la historia de Centro vamos a encontrar tres ejes fundamentales, que ya lo mencionábamos, ¿no? La educación, justamente vamos a encontrar arte y cultura y vida política y pública, en el que vamos a encontrar a diversas mujeres. En el ámbito de la educación vamos a encontrar a mujeres como Ana Santamaría, como Luz del Carmen de la Cruz Alaya, Rosario María Gutiérrez Esquilsen. En la parte de política vamos a encontrar grandes nombres como María Luisa Chacón, Carmelina Pacheco también, y finalmente en arte encontramos nombres como los de Gloria Mestre, Esperanza Iris, justamente. Entonces, el objetivo de esta exposición es darles otra luz a las mujeres que han participado en nuestra sociedad desde distintos ámbitos, recuperar sus nombres, recuperar más que nada sus imágenes, porque nosotros podemos saber que tal mujer participó en tal cosa, pero realmente no le damos una imagen, y justamente como lo mencionaba la licenciada Laura, no se trata nada más de darles un nombre y saber qué pasó, sino también darles una imagen. Que la gente cuando las vea sepa reconocer quiénes fueron y en qué participaron, y que esto es sumamente importante porque hace un momento lo mencionábamos, es un proceso tanto de justicia como
justamente recuperar la memoria histórica. Muchas personas actualmente pues no conocen muchos nombres de estas mujeres. Si mencionamos política, creo que lo que menos nos viene a la cabeza son nombres de mujeres, exactamente. Sí. Y saber que también estos personajes, el objetivo no es idealizarlos o no es ponerles una velita de decir, ay, son... de historia de bronce. Exactamente, ¿no? Justamente, es ponerlas en el foco y abrir también espacios para la investigación, que yo creo que justamente esto es la causa principal del por qué se hacen este tipo de exposiciones. El Archivo General Municipal ha estado en los últimos años muy abiertos a esta parte de investigación, de proyección de nuevos personajes pues, que se han descubierto en tiempos recientes. Y yo quisiera más que nada agradecer a 3 personas que fueron fundamentales para la creación de esta exposición, que son el maestro Javier Camas Ruiz, la licenciada María Hernández y un compañero estudiante mío, Alan Rosas Jiménez, que pues yo creo que todos nosotros trabajamos en conjuntos para poder lanzar esta exposición, y que pues al final del día es para beneficio no solamente de otras y otros historiadores, sino de la sociedad en general, porque claro, conocer a estas mujeres también es conocer su historia y reconocernos en una historia en la que ellas también fueron partícipes. Así es, así es. Sí, es muy interesante saber que hay todo un trabajo multidisciplinario justamente interesado en recuperar la imagen de estas mujeres y reivindicarlas. Especialmente porque también nos da a conocer que el municipio del centro tiene también su archivo histórico. Licenciada Laura, cuando hablamos de educación superior en Tabasco, regularmente un tema obligado, un punto de partida es el Instituto Juárez, por ser, como lo mencionabas hace un momentito, la única institución que formaba a los tabasqueños a nivel superior. ¿Tendrás ahí el dato de qué mujeres fueron las primeras que estudiaron y se desarrollaron educativamente en él, y si alguna de estas está justamente ahí considerada en esta exposición de mujeres? Buena pregunta, y qué bueno que lo articulas. De hecho, como ya lo había señalado, vamos a empezar a hallar unos cuantos nombres de mujeres como Leandra Correa, Elena Cámara Ramos, Terencia Rodríguez Grajales, Amelia Rodríguez, esas hablando del periodo del Porfiriato. Y voy a hacer un comercial. Una de estas mujeres, que es Elena Cámara Ramos, como parte de nuestras actividades de difusión del archivo histórico, en la página oficial universitaria de UJAT pueden encontrar una sección que es la memoria de los universitarios, y allí tenemos la imagen con la descripción de este documento, para que la gente conozca el oficio escrito de puño y letra de estas primeras mujeres que se titularon en el Instituto Juárez. Okay. Entonces, es un documento de 1895 y lo pueden encontrar, descargar incluso de la página universitaria del UJAT. Entonces, estas son las mujeres que durante el Porfiriato les podemos hallar parte de su información, incluso algunas sus tesis o sus trabajos recepcionales. Y eso es muy interesante ver cómo las mujeres pensaron y reflexionaron sobre temas de la educación del momento. Claro. Más allá de revisar lo que ellas hicieron, ver sus nombres, quiénes fueron sus profesores, y eso es muy importante. Ahora, respondiendo a su pregunta, hay otras como Josefina del Río, Sensitiva Maldonado, también están una que yo quiero reivindicar mucho, que es Ana Santamaría. De hecho, está en la exposición y es un personaje que a mí me llama mucho la atención, porque ella desde muy joven estudió en la docencia y estudió como parte de su estudio en el Instituto Juárez, estuvo muy involucrada en la vida política estudiantil. Desde 1915 he podido encontrar artículos que ella escribió donde reflexiona sobre la educación de los niños,
sobre la educación del niño indígena, es decir, ya ella tiene una visión propiamente por su quehacer académico, profesional, y durante el garridismo ella es un personaje sumamente importante para la educación de las mujeres y para la vida política de las mujeres, porque ella se autodefine como feminista y asume una praxis política en pro de la educación y de los derechos políticos de las mujeres. Ella es una de las que está en esta exposición y creo que es importante que podamos revisar, conocer en los libros o en los artículos sobre ella y poder acudir a la exposición, conocer su rostro, ver quién es físicamente y ya entonces tener una idea mucho más distinta, ¿no?, de este personaje. Porque hay otros personajes, pero ella creo que es muy importante para empezar, porque ella fue estudiante del instituto, fue docente también en el instituto, también en la escuela Dolores Correa Zapata y en otras escuelas. Fue muy bien recibida y querida por su comunidad de tanto docentes como de estudiantes, porque le hicieron homenajes durante el garridismo. Y además de eso, pues fue parte muy importante de la administración del instituto desde 1935. Después, bueno, ya fue otro parteaguas muy importante en su vida, porque al concluir el garridismo, pues como muchas profesoras tuvieron prácticamente que salir del Estado. Pero entonces, ese es un primer paso con ella, Ana Santamaría. Ana Santamaría. Y así como la licenciada Laura ya focalizó un personaje, como diciendo, este es un acierto de haberla colocado ahí. Tú como responsable, seguramente, Selene, tuviste que incorporar una serie de conocimientos, pero seguramente también tuviste la oportunidad de enriquecer tu acervo, ¿no? Platícame personalmente, ¿cuáles son de las mujeres presentes en esta exposición? ¿Cuáles serían las que a ti te conmovieron o te llamaron más la atención? Justamente, pues, como la licenciada Laura, una especial atención en Ana Santamaría, nada más agregando un poquito, me gustaría mencionar que uno de los puntos centrales de esta exposición fue pues poner los oficios que ellas hicieron, por ejemplo, maestra, educadora, pero hicimos un punto pusimos especial atención en ver cuáles de ellas eran feministas, cuáles de ellas pertenecieron durante el garridismo, porque durante el garridismo el feminismo tuvo un alza enorme y pues justamente culmina también en la creación de un partido feminista en Tabasco. Entonces muchas de estas mujeres que participaban, principalmente maestras, vamos a ver principalmente maestras, que muchas de ellas participaron en este partido, estuvieron adscritas a este partido, y a partir de esta información yo conocí, bueno, ya la conocía, pero pude prestarle especial atención a Carmelinda Pacheco. Carmelinda Pacheco. Ella fue una escritora, fue música, participó en la vida política también del Estado durante justamente también esta época del garridismo. Hay una particularidad, diría yo, con Carmelinda, que durante esta época del garridismo ella va a ser muy allegada, como la mayoría de las mujeres que participaban en la vida política y pública, allegada, ¿no?, a la figura de Tomás Garrido. Ella escribe una serie de artículos en diversas revistas, periódicos de corte pues socialista. Va a estar adscrita también al Partido Feminista, va a escribir en la revista Tabasco Feminista, 1930, 1933, 35, por ahí. Pero va a llegar un punto de quiebre en el que por alguna razón que aún no logro discernir cuál es, y creo que pues sería una brecha en la que puede haber más investigación, se desencanta del socialismo. Entonces, contraria, y comienza a publicar artículos, incluso ella publica una revista con su hermano en el que habla lo peor de Tomás Garrido. Incluso ella llega a mandar cartas a la presidencia del país, pues señalando que Tomás Garrido era lo peor que le pudo haber pasado tanto a la sociedad como al Estado. Y hay un punto que me atrevo tal vez en este momento a
pues a aseverar, no estoy muy segura, pero encontré información justamente, exactamente, la hipótesis, que la vincula a la creación de una liga feminista en lo que después sería el Partido Acción Nacional. Entonces vamos a ver qué tanto era su desencanto con el socialismo y con el partido hegemónico en el país, que ella se une a un partido contrario. ¿Sí? Sí, Conservador, claro. especialmente. Y justamente, pues el punto clave aquí es que ella llega a decir que María Luisa Chacón, otra de las mujeres incluidas justamente en la exposición también, la amenaza de muerte por pues esta campaña que ella tenía contra Tomás Garrido pues en los últimos años de su vida. Después vamos a ver a Carmelinda Pacheco publicando grandes obras como El Enganchador, que hablan pues justamente la vida del peonaje durante la Revolución. Vamos a ver que también es allegada, muy amiga de Francisco J. Santamaría, él la menciona en varias obras. Ella explora ligeramente la música, lo menciona Francisco J. Santamaría en una de sus obras de folclore en Tabasco. Todo este material yo creo que es de acceso público porque mucho de esta información la saqué de la colección justamente Francisco J. Santamaría. Aunque está muy dispersa pues fueron horas de investigación y yo creo que lo que más me causa o el apego que yo llegué a tener hacia Carmelinda Pacheco fue más al hecho de que no la encontraba por ningún lado. Encontrar su foto fue, de verdad, fue una tarea increíble, creo que casi 17 horas de revisión de microfilms para revisar periódico por periódico, sí, revista por eso revista. Es la satisfacción, creo que de las que tienen los que estudiamos historia o que nos metemos a investigar, cuando logras hallar un rastro y de justamente como hay mucha ausencia de ellas en los libros, en la información historiográfica tradicional, cuando uno logra encontrar, aunque sea un escrito o algo que huela, que por ahí pasó el personaje, se siente genial, y aunque a veces eso ni lo puedes utilizar en el momento porque apenas es una fuente, o una referencia hacia el personaje, pero hallarlo se siente muy bien y es como, bueno, sí estaba en lo correcto con esa información. Otro personaje que mencionaste, que está en tu exposición, es María Luisa Chacón. Ella forma parte del Partido Feminista Revolucionario de Tabasco, es una de las personas que integró el comité editorial de la revista feminista y ella también es docente en el Instituto Juárez de Educación Secundaria, en las escuelas que se fueron creando durante esta etapa de los años 20 y 30, entonces está vinculada con la parte educativa, con la parte política, en pro de los derechos de las mujeres bajo este discurso del feminismo de aquella época y también relacionados con el tema del socialismo. Bien, pues personajes todos muy interesantes que hay que efectivamente hurgar más en su historia, conocerlas. Y bueno, aquí vamos a seguir platicando sobre las mujeres en la historia después de esta pausa. Adelante, por favor. Hoy en nuestra memoria histórica contamos con dos historiadoras que nos vienen a comentar justamente del papel de las mujeres en la historia. Y bueno, en las dos secciones anteriores nos han llevado un poco a perfilar a mujeres importantes en la historia de Tabasco y nos han dejado entrever algunas de las características coincidentes entre ellas, como bueno, que tuvieron una importante labor en la educación o una relación con la educación, pero además este carácter, pues que eran también feministas o que estaban bajo esta ideología, ¿no? Qué interesante. Esta muestra de cuántas, esta exposición, de cuántas mujeres
aborda? Es de 26 mujeres. 26 mujeres. Justamente la otra exposición también considera 26 artistas, entonces por eso el nombre de 26 mujeres, 26, porque pues en el marco del 2026 pues también vamos a encontrar que pues, es un juego de palabras que pues busca visibilizar en esta exposición a 26 mujeres que han participado en la vida pública, política, arte, educación del Estado. Excelente. Bueno, pues está la invitación para que ustedes, amigos, acudan al Centro Cultural Universitario a esta exposición y se vayan familiarizando más con la importante labor, con los rostros de las mujeres que han estado en la historia de Tabasco. Una mística de este programa ha sido siempre recomendar algunas lecturas, algunos libros, porque estamos seguros que quien nos escucha y nos sigue, nos hace el favor semana a semana de estar con nosotros, pudiera quedar interesado en los temas que tocamos. Entonces, regularmente estamos sugiriendo, mostrando algunos textos que nos permiten acercarnos al conocimiento del tema. Y en este caso le pediría a la licenciada Laura que nos pudiera a lo mejor recomendar algún texto, algunos libros donde pudiéramos encontrar esta como historia de las mujeres, ¿no? Sí, el papel que han tenido, algo que nos ayude a ilustrar esto. Podemos hallar diferentes textos. En esta ocasión me quiero centrar en los que se han publicado en la universidad, porque bueno, tenemos una editorial, la editorial universitaria y también la librería universitaria. Entonces estas obras las pueden hallar, algunos en formato incluso digital, descargarlos de manera gratuita, y otros los pueden conseguir en la librería y pues ya comprar y así acrecentar su acervo bibliográfico. En esta sección tenemos aquí dos obras que pueden ver. Uno es Mujeres y Utopía. Esta obra es de la doctora Trinidad. Ella es una historiadora, fue profesora en la licenciatura de Historia de LUJAT, y esta obra versa justamente de la historia de las mujeres durante el proceso garridista, del que estábamos mencionando hace unos instantes, y es muy pertinente porque aquí vemos una propuesta de una interpretación histórica del papel que desempeñaron las mujeres durante el garridismo en el campo político, pero centrándose también, o mejor dicho, específicamente en el campo educativo. Entonces esta nos ofrece una visión, una interpretación de ese hecho, que es el de Mujeres y Utopía. Aquí se lo voy a mostrar. Sí, porque no andan. Sí, ahí está. Eso lo pueden encontrar en la librería universitaria de LUJAT, y también lo pueden encontrar de manera digital, de la doctora Trinidad Torres Vera. Este es un ejemplo. Y también es muy importante, como lo habíamos señalado en el primer bloque, en esta charla que teníamos, es la importancia de encontrar las fuentes de información que nos permitan a nosotros, bueno, ubicar, identificar quiénes son y qué hicieron. Y para ello les invito a leer el libro Una mirada al pasado, documentos históricos del archivo de la universidad, porque justamente es una obra del historiador Héctor Valencia Reyes y tiene una sección que habla sobre las mujeres en el Instituto Juárez. Eso es muy importante porque ahí vamos a encontrar documentos, oficios, solicitudes, tesis que fueron elaborados por ellas. Es decir, no solo tenemos la imagen para que usted desde la comodidad de su hogar pueda revisar, hojear este libro, también contiene el asunto, saber de qué versa el tema y ya tener una idea mucho más clara y ya con el lugar, la fecha, el año, ya tener una información muy precisa y puntual de la participación o del quehacer de las mujeres en el ámbito educativo, que eso tiene que ver también con el trabajo intelectual y también nos va a marcar la pauta para entender, bueno, cómo se desarrollaron en esos otros ámbitos que tienen que ver con la docencia y la instrucción de al menos el siglo XIX, durante el garridismo y los años 40 y 50. A la par de esa obra, otro texto que también fue publicado por la universidad es Haciendo Patria desde la provincia. ¿Por qué reivindicamos o recordamos este tipo de obras? Que aunque tiene que ver con una temática específica que es sobre el tema de la soberanía, la independencia de México, es que íbamos a ver cómo desde la escritura tabasqueños y tabasqueñas
reflexionaron sobre esos procesos históricos. Además vamos a encontrar a estos grandes personajes, Sánchez Mármol, Arcadio Centella, pero vamos a ver también a las mujeres que empezaron a escribir o que se dieron a conocer y que sobre todo sus trabajos lograron sobrevivir al paso del tiempo, porque ese es otro factor, y podemos conocer, más allá de lo que hicieron en el campo educativo, políticamente cómo pensaban la historia de México, cómo pensaban la historia o su contexto del momento. Lo que hoy nosotros vemos como la historia del garridismo, pues una mujer de aquella época no lo veía así, sino cómo entendía los hechos que estaban ocurriendo en el contexto en el que ella vivió. Una de estas mujeres, María Luisa Chacón, podemos hallar a ellas, también vienen incluidos los programas para los eventos cívicos, y eso también es muy importante revisarlo y ver cómo estuvieron participando desde las niñas, las jóvenes en esos eventos, porque ahí también vamos a ver si hay una división de género allí, una división del quehacer o del trabajo, claro, ¿no? En cuanto a lo que hacían, lo que decían. Yo he tenido la oportunidad de encontrar, por ejemplo, cómo algunas de estas mujeres que después van a ser las profesoras de las generaciones de los 30 y de los 40, allí están participando, recitando un poema, participando con alguna pieza musical de piano, de algún instrumento musical, en los actos cívicos. Entonces, esas son las obras que podemos empezar a revisar. No son las únicas, pero sí los que puntualmente tuvieron esa intencionalidad de recuperar a las mujeres. Hay otros historiadoras, como la doctora Beatriz Hernández, que lamentablemente ya falleció. Ella ha trabajado sobre todo temas de la época de la colonia y ha hecho transcripciones, o mejor dicho, hizo transcripciones paleográficas de documentos históricos donde vamos a encontrar a las esclavas o aquellas mujeres que de otra manera no se mencionan en estos libros que nos hablan de la colonia en la provincia de Tabasco. Entonces, creo que podemos con esos libros empezar a ubicar sus nombres, esta información, y sobre todo recordando que son obras publicadas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Creo que me gustaría agregar en ese mismo sentido dos obras que yo considero también que hay información fundamental sobre las mujeres y que por lo general pasan muy desapercibidas. Dos de ellas, las dos de la historiadora Marcela Tostado Gutiérrez. La primera va a ser Tabasco Porfiriano, que aunque habla brevemente sobre sobre el contexto económico, político, social, y va a dedicar un capítulo, aunque breve, pues muy explicativo de cómo se vivían, o cómo vivían más bien las mujeres durante el porfiriato en Tabasco, y otra de sus obras justamente se llama El intento de liberar un pueblo, la educación durante el Tabasco garridista, y en ella también va a hacer un especial énfasis en darle imagen y nombrar también a aquellas maestras que pues participaron durante el garridismo y toda la escuela racionalista en Tabasco. Justamente también mencionaba mucho material disperso, pero vamos a encontrar en periódicos que podemos encontrar, por ejemplo, en la José Martí, especialmente justamente durante la época garridista, que mencionan, y aquí era relacionándolo también al tema del Instituto Juárez como pues punto importante de reunión de pues estas grandes mentes, que muchas de estas reuniones del Partido Feminista Revolucionario de Tabasco, de las reuniones para la publicación de la revista Tabasco Feminista, justamente también se realizaban dentro de las instalaciones del Instituto Juárez. Entonces, si bien pues en este punto de la historia pues sí se tenían participación en los programas educativos, también vamos a ver cómo el Instituto Juárez pues muestra apertura para reuniones pues de corte feminista, lo que era muy raro para la época. Y específicamente en del intento de liberar un pueblo, vamos a encontrar una de las pocas imágenes que hay sobre también Sara Montiel, que pues sería al final del día la primera mujer regidora del municipio de Centro en 1925, cuando se aprueba el voto durante el garridismo, y que pues es uno de los libros que dejan testimonio sobre, primero que pues existió, que participó activamente en la vida educativa, porque también era maestra, política y pues social del estado de Tabasco. Pues todas estos textos, estas obras son sin duda ya un hecho que tiene la intención
de reconocer y que deja huella de la participación de las mujeres en la historia, en escribir la historia, así como también estos esfuerzos más recientes, pues de traerlas a colación, hurgar en sus vidas, con la exposición, por ejemplo, etcétera. Para finalizar, yo les pediría una reflexión sobre justamente qué hace falta para conocer o abundar más en el conocimiento de la historia de las mujeres y su participación en estas dinámicas que le dan luz a toda nuestra sociedad, ¿no? Que determinan esta realidad tabasqueña. Pues principalmente considero que lo que hace falta es ahondar más en los programas educativos, al menos en la licenciatura en historia. Sí hay materias específicas sobre historia de género y de repente pues mencionan a ciertas autoras, a ciertas historiadoras, pero yo creo que es pues, principalmente ahondar más en aquellas obras, en aquellas mujeres, incluso en aquellas historiadoras que pues han escrito cuáles han sido sus aportaciones en a la historiografía, ¿no?, de Tabasco, y también pues ya hablando específicamente de personajes, pues darles otra luz. Yo creo que el vacío que se halla sobre estas mujeres, sobre estos personajes femeninos en la historia de Tabasco es justamente por la falta de investigación, no porque no haya información, porque justamente lo mencionaba la licenciada Laura, cuando nos proponemos investigar, pues vamos a encontrar que aunque haya información dispersa, está ahí. Claro. Entonces, pues hacer también la invitación a los compañeros que estudian historia, a los que vienen, a los licenciados, maestros, doctores, que pues también le den esta apertura a la investigación de historia de las mujeres, de historias de género, que al final del día pues son las que la sociedad va a consumir y por los que a través de ellos pues vamos a conocer sobre estas mujeres. Agregaría eso. Sí. Por ejemplo, existen tesis, hablando específicamente de la licenciatura en historia, existen tesis que se han elaborado atendiendo como protagonista el quehacer femenino en diferentes ámbitos, educativo, literario, político. Y si uno empieza a revisar cómo se ha hecho la investigación de las mujeres de Tabasco, podemos hallarlas en tesis en otros, es decir, fuera del estado. Entonces, eso te habla de que si hay un interés, sí, claro, muy diferente y en menor cantidad de lo que se ha investigado de estos otros grandes temas de la historia de Tabasco, de los grandes periodos, pero sí, concuerdo completamente contigo, Selene, es la investigación. Porque uno no puede pensar en desarrollar proyectos de difusión si no tienes primero la información que te permita sustentar lo que quieras hacer. Una exposición, un video, es decir, el material didáctico se sustenta en esas fuentes de información. Y lo otro es, ya que tenemos esta investigación, pues también es reconocer, hacerse una toma de conciencia de qué tipo de historia queremos nosotros aprender y también nosotros investigar y dar a conocer al público, porque si uno tiene prácticas misóginas, machistas, patriarcales, difícilmente va a pensar en construir una narrativa completamente diferente a la visión hegemónica masculina. Son términos que hemos trabajado así, pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué hace falta? Bueno, la investigación desde una perspectiva completamente fuera del canon hegemónico, es decir, una visión, incluso perspectiva historiográfica feminista, y no es exagerado decirlo. La otra es, ya una vez que esté esta investigación, las propuestas de difusión, y ahí tiene mucho que ver las instituciones públicas, las instituciones de educación, para que se pueda dar a conocer esa información y que le llegue a la sociedad, y la sociedad entonces tenga la posibilidad de aprenderlo y hacerlo suyo. Claro, y bueno, en esa labor está justamente la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en este caso también el municipio del centro que se ha sumado a estas acciones. Bien, pues el tiempo se nos ha ido, agradecemos la participación de las historiadoras y de la restauradora del Archivo Histórico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Laura Viridiana Rodríguez, así como a
la licenciada Selene Guadalupe Izquierdo Acosta, quien es la responsable de la exposición Mujeres en la Historia, que recuerden, actualmente se exhibe en el Centro Cultural Villahermosa. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su compañía y les espero la próxima semana en una emisión más de Nuestra Memoria Histórica. Hasta pronto.